Muy buen día para todos. Mi nombre es Lorenzo Sonchos, alumno de la Universidad Mariano Galvez, de la Facultad de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. En esta oportunidad voy a hablar brevemente sobre la Corte Internacional de Justicia y sobre la situación entre Guatemala y Belice, y lo referente a la discusión territorial y cuáles son las decisiones que ha tomado la Corte Internacional de Justicia sobre esa problemática. La Corte Internacional de Justicia, como bien sabemos, que es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz de La Haya. Está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. También emite ciertas opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle los órganos o instituciones especializados de la ONU. La Corte Internacional de Justicia fue creada en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas y comenzó a funcionarse en 1946. Están integrados por sus 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Cumplen mandatos de 9 años. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés. Uno de los 6 órganos principales de las Naciones Unidas. Está la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. Y es el único que no se sitúa en Nueva York. El funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia desempeña una doble misión: el arreglo de las controversias de orden jurídico entre los estados que les sean sometidas por estos, o sea, el procedimiento contencioso, y la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que le someten los órganos u organismos de las Naciones Unidas, o sea, el procedimiento consultivo. El procedimiento contencioso, se dice que solo los estados pueden ser parte en el procedimiento contencioso. Los estados miembros de las Naciones Unidas y otros estados que sean partes en el estatuto de la Corte o que hayan aceptado su jurisdicción bajo ciertas condiciones. La Corte solo tendrá competencia para conocer de un asunto si los estados implicados han aceptado su jurisdicción. Y el procedimiento consultivo. El procedimiento consultivo de la Corte está abierto exclusivamente a los 5 órganos y los 16 organismos del sistema de las Naciones Unidas. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podrán solicitar dictámenes consultivos sobre cualquier cuestión jurídica, entre otros órganos u organismos de las Naciones Unidas que hayan recibido autorización para solicitar dictámenes consultivos. Solo podrán hacerlo respecto a las cuestiones de derecho que se planteen dentro del ámbito de sus actividades. Y en lo referente al diferendo territorial entre Guatemala y Belice, a lo largo de la historia, Guatemala ha hecho innumerables intentos por resolver la disputa territorial, encontrando siempre la oposición, primero la de Gran Bretaña y luego de Belice, por lo que se considera la evidente conveniencia de mantener el status quo de ocupación ilegítima del territorio de Belice. Aunque en 1991 el gobierno de Guatemala reconoció la independencia de Belice, este se refería a la determinación del pueblo beliceño, pero dejó pendiente el asunto del diferendo territorial. El 20 de julio de 2001 se firmaron 3 declaraciones en las que se señaló la creación de un panel de conciliadores que recomendaría medidas específicas, mecanismos para finalizar la disputa y dar a conocer al final de su mandato sus informes, conclusiones y recomendaciones a los 2 gobiernos, tanto de Belice y de Guatemala. Recomendaciones, algunas de ellas que podrían ser resueltas entre los 2 gobiernos y otras que serían sometidas a una instancia jurídica internacional, ya sea en la Corte Internacional de Justicia o una Corte de Arbitraje Internacional. Así, el 31 de agosto de 2001, en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington, se estableció el panel de conciliadores.
El segundo acuerdo tenía como objetivo crear una comisión mixta para elaborar medidas de fomento a la confianza en el diferendo territorial Guatemala-Belice. Esta comisión se creó el 28 de agosto de 2001. El tercer acuerdo firmado creó mecanismos de comunicación adecuados entre los ejercicios de ambos países. El 30 de septiembre de 2002, los mediadores de los dos países aceptaron la propuesta y recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos. Estas medidas deberían ser aprobadas a través de un plebiscito, una consulta popular, tanto por los beliceños como por los guatemaltecos. El documento hace alusión tanto a los derechos terrestres como marítimos, determina las coordenadas de la frontera establecida entre Guatemala y Belice y señala el establecimiento de una comisión técnica que demarque la línea divisoria y su gestión en el futuro. Así, Guatemala y Belice se proponían celebrar el 6 de octubre de 2013 una consulta popular simultánea para que sus poblaciones decidieran si se lleva el centenario litigio territorial y que mantiene hasta la Corte Internacional de Justicia. Guatemala reclama a Belice 12.272 kilómetros cuadrados, que representan más de la mitad del territorio de Belice. En abril de 2013, el gobierno de Guatemala suspende el diferéndum, aduciendo que el gobierno de Belice cambió los requisitos para que un referéndum sea válido, y 4 meses antes agregando el siguiente texto que dice literalmente que no obstante lo dispuesto en esta ley o cualquier otra ley, ningún referéndum será válido a menos que el 60% de los electores registrados en el país entero o en un distrito particular o área donde el referéndum se planea realizar, según sea el caso, han emitido sus votos. Y esto a solicitud de la Organización de los Estados Americanos se dé marcha atrás en esas reformas, ya que de lo contrario el referéndum no se llevaría a cabo en iguales condiciones como fue pactado y el resultado se vería afectado. Finalmente se llevó a cabo la consulta popular en Guatemala en el 15 de abril de 2018. Posteriormente la consulta realizada en Guatemala, Belice realizó su consulta popular el 8 de mayo de 2009. Y posteriormente de todo eso, lo que sucedió, el caso se presentó ante la Haya. Luego de realizadas las respectivas consultas populares en cada país, de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo especial firmado el 8 de junio de 2020, Guatemala debió haber presentado su reclamación formal a la Corte Internacional de Justicia, pero debido a la pandemia por COVID-19 se solicitó una prórroga, siendo otorgado 6 meses después. El 8 de diciembre de 2020, Guatemala presentó informalmente ante la Corte Internacional de Justicia memoria o una demanda que contiene el reclamo territorial insular y marítimo en contra de Belice. En dicha demanda se reclama todos los derechos heredados de España al momento de la independencia en 1821. La memoria consta de 8 volúmenes que en total suman 4.813 páginas. El procedimiento jurídico de la Corte Internacional de Justicia establece que el Estado de Belice tendrá de plazo para responder la demanda por medio de una contramemoria o una contrademanda con todos sus argumentos hasta junio del año 2022. Y así sucesivamente, Guatemala dispondrá de un plazo de 6 meses para presentar una réplica y Belice otros 6 meses para formular una dúplica, y posteriormente se abrirá un periodo de presentación de argumentos orales.
Esta ha sido una pequeña intervención en lo referente a la Corte Internacional de Justicia y los diferéndum entre Guatemala y Belice y cuáles son los diferentes y las decisiones que ha tomado la misma Corte Internacional en esta problemática. Muchas gracias.